Llegó el turno para los geminianos. Recuerden que es a partir de mañana 6 hasta el domingo 12. Géminis, un signo muy comunicativo, ¿no? Géminis tiene la fama, le corresponde el parlante, le corresponde el micrófono. Pero Géminis tenemos una semana piano, piano el italiano, Géminis. El planeta que le corresponde a Géminis por excelencia es Mercurio. Mercurio el inquieto, Mercurio el que ayuda en la búsqueda. Gracias a Mercurio nosotros podemos desarrollar una cantidad de capacidades en este planeta que exige mucha movilidad, mucho 3D. Caminar, hablar, escribir, entender, comprender, visualizar, etc. La entrada de Mercurio en Escorpio en un aspecto tenso con Plutón, pues invita mucho a las energías de Géminis a hacer más de lo que les gusta, pero de manera introspectiva. Entonces, Géminis, cuidar mucho la energía de lo que se va a decir, sobre todo en relaciones de trabajo, sobre todo en relaciones de la casa 6, sobre todo en relaciones de la cotidianidad. Géminis es un signo que ahora la vida lo está invitando a ir más hacia adentro, no porque Mercurio esté retrogradando, sino por Urano. Urano sí está retrogradando, en este caso, en un aspecto con Plutón que también está retrogradando, y tal parece que es una semana muy buena para que ustedes puedan analizar y puedan hablar con ustedes mismos. ¿Qué tal si cambiamos la versión de hablar tanto hacia afuera y hablar más de manera interna? Es lo que está pidiendo un Mercurio en Escorpio en la casa 6. ¿Cuáles serán aquellas situaciones, Géminis, o cuáles serán aquellas verdades que tu mente y tu cuerpo te están gritando y tú no las quieres escuchar? Mercurio en un aspecto tenso con Plutón en una cuadratura, más técnicamente desde la casa 9 hasta la casa 6, te está pidiendo esta semana reevaluar filosofías de vida, reevaluar también temas del punto, el futuro, de su forma de pensar, de su forma de analizar. Entonces, yo creo que es muy buena semana, una muy buena semana para hacer un ejercicio. Si eres ascendente en Géminis, tienes la luna en Géminis o sol en Géminis, de sanar y de mirar y de trabajar situaciones muy de ustedes, muy de la infancia, muy que están por allá guardadas, y empezar a darle una transformación, que es lo que más pide el signo de Escorpio y con Mercurio allí. Buscar a ver si en medio de toda esa búsqueda y esa inmersión con ustedes mismos les permite sanar en casa 6 algo desde Plutón y erupciona y estalla ese volcán que está dentro y finalmente pueden gritar tantas cosas que están calladas. Es un signo que por excelencia le corresponde mucho el pensamiento. Entonces, ahora más que nunca, la actividad de pensar y la actividad de quererlo hacer a su acomodo es cuando menos va a salir. Entonces, Géminis, estar muy abiertos y muy a la expectativa del cambio inesperado con Plutón. Plutón, cuando hace este aspecto con Mercurio, trae cosas y eventos a nuestras vidas que a veces no esperábamos, situaciones que se deben resolver de una manera inmediata, pero al mismo tiempo pide fluir con esa sustancia de que no todo se puede controlar. Algo que no le queda difícil a Géminis. Géminis es un signo mutable que casi siempre tiene alternativas y tiene maneras de cómo sortear las cosas. Entonces, también hay que ver que Marte está allí, en la casa 6, ya generó un punto de tensión con Plutón, ahora le corresponde a Mercurio. Pero aquí la fase de Mercurio se vuelve más introspectiva para Géminis. Aprovechar esta luna llena que se está dando en su casa 11, donde también es típico de Urano que los conecte, para estar más abiertos con el público y abrirse un poco más a la participación de otros y a la integración de nuevas cosas a su vida. Si el Sol está en la casa 5, también está pidiendo disfrutar. Miren que el Sol en Libra no solamente rige la etapa de otoño en el hemisferio norte o primavera en la otra parte del hemisferio sur, sino que también está invitando a que podamos ser más auténticos, ¿no? Hacerlo desde una manera más de corazón, las cosas en general. Si Mercurio está en la casa de los hábitos para Géminis, pues le está pidiendo eso, conectarse más quizás de otra manera con ustedes mismos, que eso sí es un trabajo que le cuesta más a Géminis, que siempre está pensando o está dualizando las cosas o comparando las cosas. Y a veces esa parte de comparar las cosas, ahora con esa fuerte tensión entre Plutón y Mercurio,
ahí es donde van a encontrar desafíos para poder conectarse más internamente. Recuerden que la cuadratura de Quirón y Júpiter para ustedes está siendo relacionada con los valores de la casa 2, lo que para ustedes es importante, Géminis, esta semana, en relación con de cara al futuro. Si empezamos a poner en una balanza qué es lo importante hoy y qué es lo importante mañana, ¿con cuál me quedo? ¿Cómo aprendo a priorizar? Es quizás lo que está diciendo Júpiter. Tanto que hay que valorar en la 2, que es donde ustedes lo tienen, en Cáncer, en la casa 2, en tensión con Quirón, que dice hasta dónde queremos llegar y si verdaderamente vale la pena o no. Hacer como sopesar, ¿no? Tal vez quizás también es el momento de aterrizar ciertos proyectos y ciertas ideas laborales, que ahí es donde tal parece que las energías de esta semana están diciendo que van hacia otra dirección o están hacia otro lado. Entonces, estar como atentos al cambio, mucho más de lo habitual o mucho más de lo conocido. Y si miramos arriba a Saturno, que lo tienen en la casa 10, pues el punto de exigencia está más alto que nunca. Cuando Saturno visita la casa 10 y estamos mirando el horóscopo para un signo, es cuando más sentimos fuerza y reverencia y cuando más la meta se ve lejos. Entonces, Géminis, no desfallecer en lo que estás pidiendo o lo que quieres hacer, tal parece por la posición de Saturno que no es cualquier cosa, sino es algo grande o es algo que va a generar mucha estabilidad. Pero cuando se inician los proyectos no se les puede pedir resultados al otro día. Yo creo que aquí es donde Géminis también necesita soltar quizás con Mercurio la idea o las cuentas claras que pueda llegar a tener. Y lo que decíamos al inicio del zodiaco en la oposición que tiene con Venus en la casa 4 de cómo deberían ser las cosas. Tal parece que la vida con Plutón y Mercurio les tiene para esta semana una agenda un poquito diferente, un poquito distinta a las expectativas. Interesante esto. Pero ahí está para Géminis. Hay personas de Géminis, ascendentes en Géminis, lunas. Cambia, ¿no? Cambian las energías de un signo a otro. ¿Quiénes son Géminis? Ascendentes Géminis, lunas en Géminis. A ver, dice yo por acá, dice Chica Suerte, yo ascendente Géminis, saludos desde Bolivia, maestro, un abrazo, desde Bolivia también nos ven. Rosalba dice que es Géminis, mira, pues ahí lo tienes. Dayana, Sol, Pepa Núñez dice que también es Géminis. Fernando, yo. Gema, Sol Géminis, ascendente en Escorpio. Uy, esa combinación es, yo conocí una persona Géminis ascendente en Escorpio. Es una combinación peligrosa, peligrosa. Y ahora con Mercurio en Escorpio, peligrosa la combinación, no la persona, la combinación. Virgo, yo, Luna Géminis, Nodo Norte en Géminis aplica un poco. El Nodo Norte sí. Que vengan las grandes sorpresas. Yo me quedo también con Paola Capo, que vengan las grandes sorpresas. Ante semejante posición que hay, pues, ¿qué otra? Pues no hay, no hay escapatoria. La rueda tiene 360 grados. ¿Por dónde nos salimos? No hay, que vengan. En esa también, me gusta. A ver, muy bien. Me encanta leerlos.